Hola, buenos días, apreciados colegas, estudiantes de las facultades de Derecho y la comunidad en general. El día de hoy vamos a hablar con respecto a la oratoria forense aplicado al sistema procesal penal ecuatoriano, dentro de las normativas del COID y de igual manera con aplicación a las normas erga omnes y el COGEP, así como también el Tratado Internacional de Derechos Humanos. Siendo importante resaltar que la oratoria forense como tal resume que es el arte de hablar ante los magistrados, ante los tribunales, ante los jueces, en sí a toda la comunidad judicial, y los abogados tienen que dominar este aspecto desde muy temprana edad, hablando en temas jurídicos, desde su inicio, desde las escuelas o de los colegios donde se preparan propiamente a tener una oralidad fluida. En las escuelas de posgrado o en las carreras de derecho propiamente hablando, siempre ha habido falencias cuando no se ha enseñado esta materia para dominio de escenarios, argumentación jurídica, entre otras, siendo importante establecer que la oratoria forense será la preparación y el destino de un abogado en su éxito o fracaso. ¿Cómo no referirnos a la etimología de su época, también a su origen desde la antigua Grecia, donde tenemos algunos autores como es Platón, Cicerón, donde fueron los primeros que dieron discursos panegíricos, donde se puede hablar, recomendar, porque no solamente es de dominar un escenario, sino también tienes que sugerir al tribunal lo que corresponde en derecho. Dentro de esas persuasiones es importante indicar que el orador debe de clasificarlo en el aspecto importante de un destino o destinatario de la oratoria forense. ¿Esto qué quiere decir? Que hablar dentro de lo que respecta a las personas en un escenario tiene que tener primero convicción en lo que va a decir, segundo tiene que tener un dominio escenario, pero por sobre todo es el aspecto de convencimiento. Si no hay estos tres aspectos no podemos llegar ante un tribunal. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente el orador, el abogado, el litigante desde la posición de la defensa, de la fiscalía, tiene que convencer a un jurado. Recordemos que en el sistema acusatorio penal el juez no está contaminado y no tiene conocimiento de lo que sucede en el escenario o dentro de la esfera procesal, como dice el doctor Jorge Zavala Vaquerizo en su obra Tratado de Derecho Penal, que lo que no existe o no consta en el proceso simplemente no será tomado en consideración. Esto conllevaría a determinar de que dentro de la verdad real y procesal tiene que haber un amplio camino y más que todo una definición. Si no existe en el mundo real, obviamente en el proceso no contará y como tal no podremos convencer. Pero si existe en el mundo procesal, pero no tenemos el arte de persuadir, de convencer, de sugerir, obviamente vamos a tener un resultado de fracaso, porque aún teniendo la razón y la verdad, no podemos probar, mediante el dominio de escenario, la argumentación jurídica. Ahora sí, es importante recordar que la oratoria forense puede ser una poderosa herramienta para llegar al propósito, para persuadir, para influenciar, para proporcionar información, traducción o simplemente un entrenamiento. Les pregunto a ustedes qué desean, simplemente hacer un entrenamiento, hacer un buen intento o convencer justamente para un resultado. Recordemos que los abogados nos manejamos en base a resultados. Y nuestros clientes, para los que son abogados en libre ejercicio, se miden en base a un resultado y de ello será su fracaso o el triunfo. La fiscalía, desde el otro punto de la moneda o de la acusación, tiene que mantener una investigación y por ende una actuación objetiva y más que todo con probidad, porque somos los representantes de la sociedad y en este caso tenemos que apuntar obviamente a tener una percepción más que todo en base a una realidad y las pruebas. Recordemos que las pruebas por sí solas hablan y que hay que destrozar el estado de inocencia. Por eso la definición de la oratoria forense es el convencimiento para poder hacerle saber o proporcionar información, influenciar, persuadir al tribunal de que un hecho ocurrió y que alguien lo cometió, lo que habla la tipicidad y el tipo penal. Dentro de estos principios limitadores del derecho penal tenemos también el principio de legalidad y, cómo no, el de inocencia. Para poder persuadir desde la parte de la acusación es importante destrozar el estado de inocencia. Per se, la
inocencia general y la acusación es concreta, dice el mismo tratadista doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Y de igual manera, cómo no indicar de que en estos principios se establece en oralidad la inmediación, es decir, tener contacto con los sujetos procesales, con el juez, con la prueba, más que todo en las audiencias de juzgamiento. Recordemos que en nuestro sistema oral acusatorio, a partir de la Constitución del 2008 y también en la del 98, tenemos el principio de oralidad como regla general del debido proceso. Esto va conectado con el artículo 560, justamente del COIP, que habla que todas las audiencias será regido mediante el principio de oralidad. Y la Constitución en su artículo 168.6 establece que en todas las materias, en todas las etapas y los procesos se regirá mediante el principio de oralidad. El principio de oralidad es celeridad, inmediación y contradicción. Estos tres principios fluyen por la economía procesal y por la dinámica o la celeridad que se le pueda dar a un proceso. Y también podemos recordar los tratados y convenios internacionales de derechos humanos que establecen en su artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, del cual el Ecuador ha firmado y ha ratificado sin reserva alguna los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Y en esta parte específica dice que toda persona al momento de ser privada de su libertad tiene el derecho de comparecer o ser llevado ante un juez natural para que éste decida de su situación jurídica. Esto nos conlleva de que se aplica la oralidad, porque es escuchado. Y esto lo vemos reflejado en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal, donde habla justamente del sistema oral acusatorio, la flagrancia. Por eso podemos determinar precisamente que en el sistema oral acusatorio penal, en el sistema civil y en toda la estructura del debido proceso, a partir del COIP y de igual manera entró en vigencia el COGEP, todas las audiencias serán orales y los jueces tendrán que resolver mediante una audiencia oral, es decir, en su decisión, en la sentencia, oralmente frente al público. Eso es muy importante. De igual manera, las partes litigantes o las que intervienen o los sujetos procesales tendrán que hacer sus actuaciones de manera oral. Es decir, no hay oportunidad para que usted pueda fallar o al menos pueda preparar un discurso cuando tiene que fluir la oralidad. Y cómo no, con el dominio de escenario, con también la articulación de las ideas y por sobre todo la improvisación en el buen sentido de la palabra. De ello es importante establecer que el ROCSIN considera en su fundamentación, dice que la sentencia debe ser debidamente motivada. Esto nos conlleva a pensar en el artículo 76.7 literal L de la Constitución, donde establece que toda resolución tiene que estar debidamente motivada. Me refiero a los servidores públicos, funcionarios, judiciales. Por ello, ROCSIN establece que el momento preciso en su audiencia de juzgamiento, el juez tomará una decisión como humano con respecto a seres humanos. Es decir, que todo depende de una defensa técnica y de una acusación objetiva para que el juez tenga comodidad en tomar una decisión justa. Recordando que la realidad es lo que nos interesa a todos, por el principio de lealtad y buena fe a la función judicial. El principio de concentración es importante, donde también se fluye en la oralidad en las audiencias, especialmente de juzgamiento y también las de flagrancia, porque tenemos varias diligencias a la vez en el mismo acto. Es decir, podemos pedir en una audiencia de flagrancia, podemos pedir un procedimiento abreviado, si vale el término, puede pedir una audiencia o una solicitud de fianza o de caución, o también podemos pedir una medida sustitutiva, alternativas que establecen en el 522 del COIP, y que obviamente puede ser el arresto domiciliario, prohibición de salir del país, etcétera, etcétera. Es decir, por ese principio de concentración pueden hacer varias diligencias en la misma audiencia, sin necesidad de una nueva convocatoria. Pero si no tenemos fluidez en oralidad, concordancia con las ideas, con la jurisprudencia, no vamos a poder ir más allá de lo que establece el artículo 5, numeral 12 del COIP, refiriéndome al principio de concentración. Muy importante para poder tener fluidez y poder conseguir justamente lo que deseamos. En este caso, la libertad de su cliente, refiriéndome a los abogados en libre ejercicio, y la acusación de un acusador particular o de la fiscalía en el caso de evitar que esa persona salga en libertad por tecnicismos legales. Es decir, defensa técnica y objetividad en la acusación. Importantísimo la contradicción, porque en la oralidad y en la fluidez de esta oratoria, en el dominio de escenario, se van a manejar varios aspectos,
como es contradecir, examinar pruebas, contraexaminar, inclusive en el debate también pueden hacer sus argumentaciones legales. Miguel Carbonell establece claramente en su obra, es un mexicano en el Distrito Federal, México, establece claramente que hay tres aspectos importantes en la oratoria forense. Y me permito de manera textual leerlo. Dice, tres consejos para argumentar. La oratoria forense, el primer punto dice, análisis jurídico de casos. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente tiene que, para fluir el lenguaje, tiene que leerse casos, hechos reales, sentencias, cuál es el desarrollo de una sentencia. La literatura también, para nutrir el lenguaje y el intelecto y el acervo del conocimiento. Es decir, la literatura de ensayos, de novelas, de relevancia, nutrir el conocimiento para mantener un lenguaje fluido, muy nutrido, vale la redundancia. Asimismo, el segundo punto, al decir de Miguel Carbonell, dice la jurisprudencia, el derecho comparado. Es importante para dominar escenarios, más que todo en la etapa del debate del 618 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que en el debate tendrá que haber una conexión entre el hecho fáctico, la prueba practicada y lo que se requiere o lo que se solicita, libertad, sentencia absolutoria, condenatoria. Si no tenemos el dominio de la jurisprudencia y el derecho comparado, poco o nada podremos hacer al momento de querer requerir a un juez una sentencia absolutoria o condenatoria. Y como tercer y último punto, dice el jurista Carbonell, elevar nuestra capacidad expresiva. Al hablar de capacidad expresiva, nos viene a la mente justamente dominio de escenario, lectura del lenguaje corporal, así como también en la litigación oral del proceso acusatorio, es muy importante una hoja de ruta para poder dominar justamente el escenario. Sin esos requisitos no vamos a poder tener justamente una buena argumentación. El doctor Atienza, de quien de igual manera he tenido el gusto y el honor de ser su alumno, en un posgrado que hemos seguido con respecto al procesalismo penal y constitucional, el garantismo penal, él establece claramente que hay técnicas en oralidad, pero por sobre todo podemos determinar en la argumentación que si no hay esa situación de dominar leyes nacionales y extranjeras, poco o nada podremos hacer. Por eso el jurista indica en sus obras que justamente todo depende de la lectura, del dominio de la posición, de la capacidad intelectual y de igual manera también ver las debilidades que tiene el oponente y también los testigos. Si no tenemos una hoja de ruta en la litigación oral, poco o nada podremos hacer, porque caso contrario estaremos destinados a mantener un abogado, si no maneja la oralidad, tendrá que estar condenado a un escritorio, a la escritura, y tendrá, suena un poco ofensivo, pero tendrá que estar designado con otro abogado para que el abogado que maneja la oralidad pueda ir a los tribunales y eso simplemente haga de un papeleo. Por ello, la oralidad es una realidad, es una aplicación que se da en el sistema oral ecuatoriano y espero que estos tips les sirvan a ustedes, ya que recordemos que la oratoria forense es el arte de hablar ante los escenarios, en este caso, judiciales. Muchas gracias y tengan un excelente día.